Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros hoy convidamos a Ignacio Beretervide, que es abogado, tiene experiencia en asesoramiento legal, en cuestiones ligadas a la propiedad intelectual, pero esto los puede confundir porque básicamente lo que hace Ignacio es hablar y trabajar sobre la necesidad de regeneración de los espacios que habitamos, de la tierra, en el campo, básicamente porque él viene de la provincia de Santa Fe, ¿no? Norte de Santa Fe. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Sergio, buen día. Yo soy nacido y criado en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, pero nuestra familia tiene un campo en el centro norte de Santa Fe, en San Cristóbal, y ahí tenemos nuestro pedacito de planeta que tratamos de... Estaba bueno, me conmovió bastante lo que dijeron tus oyentes y tu pie, porque en un momento que veíamos como casi medio final en nuestra producción ganadera, por un declive productivo, soy cuarta generación de ganaderos. Tengo 120 años de familia ganadera atrás. Qué bueno. Pero estábamos en una etapa un poco terminal y dimos un paso para reconciliarnos con un ser querido que era nuestro campo. Y en estos últimos 3 años estamos en un proceso de redescubrimientos mutuos, nosotros con nuestra tierra, y nuestra tierra perdonándonos y reconciliándose con nosotros. Las reconciliaciones requieren de una mirada hacia adentro, una aceptación, un pedido de disculpas. ¿Cómo podrías graficar ese diálogo, ese intercambio que decidieron hacer con el suelo que los contiene? El suelo. Desde hace 120 años. El suelo nos mostró cierto fastidio. Cierto fastidio. Sí, el suelo nos dijo, muchachos, me estoy fastidiando con ustedes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en esa zona de la Argentina, que es donde nace el Espinal, nosotros estamos en el límite sur del Espinal, y de ahí se va hasta Formosa y Chaco. Exacto. De ahí para abajo es el paisaje que estamos acostumbrados, pero unos pocos kilómetros al sur de nuestro campo empieza un paisaje diferente. Y notamos en los últimos años un avance muy virulento de una planta que se llama chañar. Sí. ¿El chamaco le decían o no? No, esto es una planta espinosa que da un frutito, que se puede hacer un dulce, etcétera, pero es muy espinosa, muy agresiva cuando se enoja, y se enojó con nosotros, y nos iba tomando cada vez más campo a lo largo de los años. Siempre la vimos como una enemiga, hasta que descubrimos, leímos, investigamos, que el campo nos estaba dando señales, y la naturaleza da señales, que hay que saber leerlas, y hay plantas que se llaman indicadoras, que son mecanismos que la naturaleza tiene para reparar una herida. Los yuyos, las malezas, el fachinal, esas cosas que uno ve como, qué feo esto para mi explotación, son defensas, son anticuerpos ante un pisoteo excesivo de nuestras vacas, sobrepastoreando, compactando, haciendo que se empiecen a abrir manchones enteros de tierra descubierta, que eso para la naturaleza es una herida que tiene que cicatrizar. ¿Cómo cicatriza? Clausurando esas heridas, activando en el banco de semillas, que puede haber 2.000, 5.000 semillas por metro cuadrado durante años, activa aquellas que la defienden. Y empezó a activar las semillas para defenderse de nuestro pisoteo y de nuestro sobrepastoreo. Y antes de que se diesen cuenta de esto, ¿le metían remedio, como le dicen? Sí, digamos... que en realidad son los tóxicos para matar. Tóxicos no, pero se hizo durante muchos años. Incluso este campo está en la familia desde la década del 70, pero antes de esa fecha se hacía corte de monte sin químicos, pero se cortaba el monte. Claro. Entonces, nuestro campo todavía está teniendo está activando defensas a agresiones que tuvo capaz que hace 60, 70 años, incluso de dueños anteriores de nuestro campo, porque digamos, nosotros somos familia ganadera de hace 120 años, pero en otras partes en la provincia de Buenos Aires. Este campo es de 1971 y descubrimos que a este paso un día todos los montes de chañar nos iban a pedir la llave del campo y nos iban a dejar del lado de la ruta, porque no íbamos a tener dónde meternos por el avance virulento.
Y entendimos que estábamos manejando nuestras vacas de una manera que al campo le estaba generando esa reacción alérgica, digamos, a nuestro manejo. Y ahí fue cuando descubrimos la ganadería regenerativa, que es lo que hacemos hace 3 años, que no es otra forma, no tiene otro misterio que manejar nuestras vacas de manera tal que ellas regeneren el ambiente. Y una de esas, ahora vamos a ahondar después en la segunda hora, pero una de las claves para esa regeneración es, supongo, sin ser especialista, la carga que ustedes ponían. Exacto, de vacas. Tal cual. La cantidad de vacas. Exactamente. En realidad, digamos, en nuestro campo estaba dividido en 18 potreros, y había casi 18 rodeos de vacas viviendo a lo largo de los años en el mismo potrero. Obviamente las vacas prefieren el mejor pasto, sí, y lo prefieren hasta que casi lo extinguen, porque al no poderse mover, aunque son potreros de dimensiones importantes, no son potreros de 10 hectáreas, algunos tienen 100 hectáreas, otros 70 hectáreas, se podían mover, llega un momento en que terminan sobrepastoreando lo que había, y lo que hicimos es, no solo la misma cantidad de vacas, sino más, porque nuestro campo ahora tolera más carga de hacienda, hicimos lo que hicieron los ancestros de nuestras vacas y lo que hacen sus parientes en África. Rotan, van rotando por el campo y dejan que grandes porciones del campo descansen durante X cantidad de tiempo. ¿Y eso qué produce? Que las plantas, las vacas son subproductos del pasto, no hay vacas sin pasto, que los pastos se recompongan, crezcan, florezcan, semillen, tenga descendencia y se expandan en el campo. Y sobre todo, otra cosa que descubrimos, que es otra maravilla de los descubrimientos que uno hace aún cuando ya uno tiene sus años, es que a su vez el pasto es un subproducto del suelo, que es un universo absolutamente fascinante, y que cuanto más microbiología hay ahí, más pasto hay y las vacas mejor están. Entonces lo que hacemos es, misma cantidad de vacas o más, pero van rotando por distintas partes del campo sin meter presión durante todo el año en una misma. Verán que es más complejo esto de la regeneración, lo vamos a ahondar después de las 9, pero sí una primera cosa que aparece y que vamos fortaleciendo en el programa de hoy, ya escucharon a los 2 entrevistados anteriores. Una de las cosas que resultan clave tiene que ver con la justa medida. La justa medida para habitar los espacios, la justa medida para decidir una u otra acción. De eso estamos hablando también, ¿no? De una reconsideración de lo que consideramos como éxito, como bienestar. Y en esta ocasión nos acompaña Ignacio Beretervide, que es productor ganadero y trae, como él dijo, a cuestas 120 años, no le pesa, lo dice con orgullo, ¿no? Unas generaciones durante 120 años viviendo y trabajando en el campo. Pudieron cambiar, lo están haciendo distinto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles los desafíos que entrañó? Bueno, estamos aquí en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, enseguida completamos. Y bueno, el campo nos constituye, eso es la Argentina, ¿no? Ese es el territorio. Cuando pensamos en la Argentina, pensamos en el campo, en lo que producimos. Y ahora estamos dándonos la oportunidad de pensar cómo lo hacemos. Pero el campo nos constituye. Ignacio Beretervide, que está hoy en el estudio, que tuvo la gentileza de venir, es uno de esos tantos productores rurales de la Argentina, de las nuevas generaciones, que nos dijo antes, en un momento nos dimos cuenta de que el campo estaba fastidiado por el modo en que producían, ¿no? Y también que iniciaron un proceso de reconciliación. Y queremos saber más de ese proceso de reconciliación, cómo nace y desde dónde nace. Vos decías recién, fuera de micrófono, cuando yo era chico y vivíamos en... ¿Qué pasaba cuando eras chico y cómo fue tu infancia? Yo nací y me crié en Carmen de Areco. Digamos, yo soy un
portenciano o un provinceño, es decir, es una mezcla de provinciano y porteño, y tengo mi corazón en los dos lugares. Sí. Quiero tanto al interior como a la ciudad de Buenos Aires, porque los dos me han dado y me dan cosas distintas, pero muchas. Y me crié, tuve una infancia de Tom Sawyer, en Carmen de Areco, saliendo a pescar, en bicicleta, en tardes largas, vida de pueblo tranquilo. De hecho, les contaba que los sábados a la mañana iba a un programa de radio en el pueblo, con los parlantes en las calles. Las bocinas. Y a la mañana con la parroquia vemos y era fascinante esa radio. Claro que sí. Otra vida, otro mundo era otro mundo. Así que esa fue mi infancia. Y mi adultez ahora es en la ciudad de Buenos Aires, igual de intensa y de rica como aquella infancia. Sí, bueno, de ahí venimos. Tal cual. Los que nos criamos en los pueblos y bueno, los que se criaron en las ciudades también jugaban a la pelota en las calles o en los potreros cercanos. Tenemos una historia común, por eso somos país, por eso nos constituimos como ciudadanos de un país determinado. Lo cierto es que hay que cambiar, Ignacio, veníamos hablando de eso. Tenemos a mano la posibilidad de regenerarnos y a mí me gustaría que nos cuentes un poco más de ese proceso inevitable que tiene que ver con el duelar. ¿Cómo duelás un modo de hacer las cosas que ya no podrá hacerse más? ¿Cómo fue ese duelo? ¿Cómo transitaron ese espacio donde aparece el dolor y tantas otras cosas para ir hacia este mundo nuevo que estamos hablando? Exactamente, nuestro duelo fue previo al cambio, es decir, luego de haber cambiado no nos ha dolido nada, ha sido todo disfrute, porque hemos dejado de ir contra una corriente y hemos hecho una de las cosas que hay que hacer en ganadería regenerativa, que es una biomímica, es decir, vamos acompasados con el ritmo de la naturaleza, no forzamos a la naturaleza a ir a nuestro ritmo. Eso en nuestro caso, después hay otro tipo de producciones. Eso te iba a decir, ¿eso cuesta hacerlo nuevo en medio todavía del anclaje en lo viejo? Lo que nosotros, nuestra explotación ganadera era y es campo natural, nosotros no sembramos nada, nuestras vacas comen lo que la naturaleza nos da. No hay un tractor ni una reja ahí. Sí, pero digo con el ecosistema, ¿cómo conviven con los vecinos que hacen otras cosas? No, los vecinos son campos parecidos, pero manejan a sus vacas de manera diferente. Es decir, lo manejan de una forma tradicional, que no es ni buena ni mala, es una forma como la ganadería se ha manejado a lo largo de muchos años, y nosotros nos manejamos ahora de una manera diferente, pero no notás mucha diferencia, no es que nuestro campo es muy diferente al de al lado, salvo, lo que sí es muy notable, es que tenemos más pasto. Sí, pero yo hablaba de lo cultural. Yo me imagino que vos a esta altura sos un agente de la regeneración y de otro modo de hacer las cosas. Eso se va contagiando. Claro. Sí, ¿Dónde lo conversás? Bueno, eso... Lo que sucede en los campos es que los vecinos no tienen mucho contacto, esa es la verdad. Esa es la verdad. Hay vecinos que a veces... Eso cambió, ¿ves? Sí, eso cambió, ni se cruzan. Íbamos a jugar a la baraja, claro, y los chicos a jugar por ahí. Pero en los campos o los grandes campos o campos, imagínate campos metidos 20 kilómetros en camino de tierra, con grandes extensiones, con monte, hay veces que los vecinos no se conocen casi. Sí, sin camino. Y mi difusión nuestra difusión es en el boca a boca, cuando hay estas amplificaciones como esta, contarlas, porque uno, cuando le pasa algo bueno, lo querés contar porque es todo beneficio, es casi nula inversión, y es una gratificación personal porque une generaciones. Yo tengo a mi padre todavía con sus manos sobre este volante, que ha dejado que posemos nosotros, sus hijos, también las manos sobre este volante que es el campo, y nuestras hijas y sobrinas y sobrinos, que ven como nueva generación que tiene sus miradas críticas sobre muchas cosas, entre otras... ¿Qué dicen? El campo, tan fascinadas. Pero cuando hablas de mirada crítica, ¿qué es lo que señalan? No, digamos, la contaminación... son muy severas con cómo se hacen las cosas y el impacto que tiene todo lo que hacemos en el medio ambiente, que es algo que no nos pasaba a nosotros, o no nos pasaba tanto como sucede ahora. Y este manejo en nuestro campo no solo es eficiente en lo productivo,
porque hay más comida y las vacas están mejor, sino que capturamos carbono. Y nosotros vamos a vender a fin de este año carbono capturado por nuestro campo. Nuestro campo presta, además de producir alimento súper saludable, porque no hay un químico, y noble, captura carbono. Es decir, prestamos desde ese lugar de la Argentina y desde muchísimos campos, porque esto se va expandiendo a niveles increíbles, y se mide, nosotros capturamos más carbono que el que producen nuestras vacas, mucho más. Y por eso nos van a pagar. ¿Eso es medible concretamente? Sí, todos los años nosotros trabajamos con un equipo, se llama Perennia en Santa Fe y es de Ovis 21 a nivel nacional. ¿Qué es Ovis 21? Ovis 21 para definirlo en palabras sencillas, es una organización a nivel nacional que se encarga de educar, promover y auditar y prestar servicios de medición relacionados con la ganadería regenerativa. Tienen nodos en distintas provincias. El de Santa Fe, que es el que trabaja con nosotros, se llama Perennia. Cuando en 2021 arrancamos, éramos 2 campos o 3 los que arrancamos, y hoy son 70, 80 mil hectáreas en Santa Fe nada más. Y se agregan de a miles de hectáreas por mes. Mira, ahí me dicen que Martín Turnés, que es director de cine, acaba de dejar un mensaje. Vamos a escucharlo porque puede tener relación con lo que estamos hablando. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Turnes, soy el director de la película El Agrónomo. Es una ficción protagonizada por Diego Velázquez, Valeria Lois y Ángeles Zapata, en la que un ingeniero agrónomo se muda a la zona de mayor producción agropecuaria del país. Y mientras él lleva adelante su actividad, su hija y su nuevo novio rapero luchan contra su empresa y el uso de agrotóxicos. A partir de la enfermedad de su mejor amiga, el agrónomo se enfrenta a la encrucijada de decidir entre su trabajo o su familia. Quería invitarlos a que la vean en el cine. Es una película que nos interpela como argentinos y que invita al debate. Va a estar toda esta semana, hasta el miércoles 14 de agosto, en el Cine Gaumont a las 17:20 horas y en el Atlas Flores a las 17:50. Bueno, para enterarse de todas las funciones, pueden seguirnos en las redes sociales, El Agrónomo Film. Y bueno, aprovecho para mandarles un saludo, gracias por el espacio y aguante el cine argentino. Claro que sí, muchas gracias, Martín. Claro, viste, habla de la interpelación. Vos justo citaste esto, ¿no? Que nos hacen las nuevas generaciones y que yo creo los adultos necesitamos hacerlo sobre el modo de porque producir. Volviendo al duelo que dijiste bien, Sergio, nosotros estábamos antes de 2021 en una etapa en donde cuando con mi hermano Javier, que es la otra parte del alma mater de esto, hablábamos sobre el futuro cercano del campo, era un futuro de declive y probablemente de venta. No va a tener que ser la generación que nos dependiéramos de eso. Claro. Y con esta reconversión hay una luz de esperanza, porque ya no tenemos que combatir tanto el chañar y esos signos que el campo nos empezó a dar, sino empezar a coexistir y manejar de otra forma. Y hemos convocado a la generación de nuestras hijas a que estén también como siguiente generación manejando un campo de manera distinta, y a nuestro padre, claro, que 80 años y que veterinario, o sea que si sabe de vacas sabe mucho, que también, aunque al principio cuando le planteamos con mi hermano esto, nos miró muy de reojo y nos dijo, como todos los padres miran a sus hijos, aunque tengamos 50 y pico de años y tengamos muy canosos, que nos miran como si fuéramos chiquitos, nos dijo, bueno, prueben, pero ¿cuánto cuesta esto? Nada. Y al primer fracaso de esto volvemos al sistema anterior, nos dijo como condición a mi hermano y a mí. Y ahora está muy entusiasmado con los resultados. Bueno, la transición de las empresas familiares, sabéis bien, seguramente es una de las cuestiones como más delicadas a afrontar por esas familias que tienen empresas comunes. Es la más delicada, porque la naturaleza responde rápido y cuando uno es gentil con ella, responde rápido y bien. Es el cableado familiar el que hay que manejar siempre con más delicadeza y cuidado, y gracias a Dios en nuestro caso ha sido fantástico eso. Tenemos oyentes, quieren preguntar, qué bueno que sea. Hola, buen día, Inés de Martínez. Me interesa lo que están conversando con respecto a la ganadería regenerativa y quería preguntarles que le transmitan al entrevistado cómo hicieron en la época o cómo hacen en la época de sequía con los pastos. Gracias.
Gracias, Inés. Excelente pregunta, Inés, porque en estos 3 años nuestro campo tuvo la peor sequía en 70 años. Ajá, ¿y qué pasó? No solo no se nos murió ninguna vaca de hambre, como antes sucedía, sino que hemos tenido más pasto y tenemos más vacas. Lo que pasó es que al manejar las vacas de manera diferente, el campo generó reservas de pasto que nos permitieron transitar esas lonjas grandes de sequía sin problemas de hambre. Porque había grandes reservas de pasto por delante de nuestros rodeos de vacas. Posiblemente esto esté entre los mitos ligados a la producción regenerativa, ¿no? ¿Qué otros hay? ¿De la producción regenerativa? Claro, viste que se piensa que vos estabas contando justamente cómo reaccionó tu viejo. ¿Qué otros mitos? Se piensa que es una movida ecológica y nada más, y que no tiene nada que ver con lo productivo. Que, digamos, algunos al principio decían, pero no es una mirada un poco hippie. Pongo la palabra porque la escuché. Y yo lo que digo y lo que uno puede demostrar ahora es que es productivo. Digamos, tiene un resultado productivo tangible, que es el que produce vacas. Si no tiene pasto, no puede producir vacas. Al tener más pasto, tenemos más o en mejor condición nuestras vacas. Así que primero es productivo, y después, por supuesto, que abastece esa parte de nuestras almas que se siente muy satisfecha con hacer lo que está haciendo de un modo que no agreda a la naturaleza, y que uno deje esa parte de la tierra que en nuestras vidas nos tocó a las próximas generaciones mejor que cuando uno la recibió. Porque claramente eso sucede. ¿Y vos qué pensás de los ambientalistas, de los ecologistas? Hay una corriente, inclusive de algunos liderazgos en el establishment, que creen que son terroristas. No. Yo, sin adherir a todas digamos, a veces a todos los modos, digamos, que a veces, o algunos modos que se tienen en todos los ámbitos de la vida, como sucede con frecuencia, sí entiendo, porque lo veo que sucede en la naturaleza, que hay golpes en la mesa, hay empujones que hay que a veces pegar para que se instale en algún lugar del medio un mensaje. Nuestro campo nos hizo eso, o sea que yo lo veo. Nos empujó con cientos de hectáreas de monte para decirnos, estás haciendo cosas mal, para que nos encontremos en un equilibrio. Entonces, a veces hay mensajes que pueden parecer más violentos, y a veces uno lo comparte, no de los ecologistas, en general lo digo, pero son esos golpes en la mesa que a veces llaman la atención, como por ahí algún abuelo hacía un golpe en la mesa para decir, ¿me escuchan y hacen silencio? Claro. Y creo que se ha instalado un mensaje que no está mal en ese sentido. La angustia arrecia no por lo que pasa, sino por la falta de contexto. Nuestro entrevistado está dando un contexto determinado y hace falta más todavía. Vamos a escuchar a la autora de esta frase, que es Flavia Brofoni, que acaba de sacar un libro que se llama Colapso, con esta idea de, bueno, dice nuestro invitado, pegar el golpe sobre la mesa, ¿no? Despabilarnos. Estamos frente a un proceso histórico de transformación planetaria que nunca antes vivió nuestra especie. Hemos desarrollado nuestras sociedades, nuestra forma de vida, nuestra normalidad, solo y tan solo porque venimos habitando 12.000 años de clima estable. 12.000 años de condiciones climáticas apropiadas para producir alimentos, sobre todo. Y eso se terminó. Registramos en la actualidad un aumento promedio de la temperatura global de 1.6 grados por sobre niveles preindustriales. Esto a priori no dice nada para quien no está metido en la ciencia climática, pero hace 30 años que los gobiernos del mundo vienen negociando no superar el 1.5, porque con ese calentamiento promediado a nivel mundial, los ecosistemas empiezan a fallar. Según el último informe de la NASA sobre calentamiento global, que es de este año, y esta fuente la pueden buscar, da cuenta de qué zonas del planeta van a ser inhabitables en el año 2050. A partir de la propagación de un efecto atmosférico, que es el efecto del bulbo húmedo, por el cual
se combinan altas temperaturas con niveles de humedad del ambiente muy altos que impiden la regulación térmica de los cuerpos humanos. Bueno, las zonas afectadas, o entre las zonas afectadas, va a estar España, buenos sectores de ese país, zonas de África e inclusive entre nosotros, o más cercano a nosotros, Brasil. ¿Qué pensás, Ignacio? ¿Qué pensás cuando escuchás esta parte del contexto que habitualmente no es mencionada? Pienso que, digamos, los efectos de la distorsión en el clima los vemos a diario, se perciben en el campo, son tangibles. Pienso que hay esperanzas. La ganadería regenerativa es una gran esperanza y es una de las partes que a mí me fascinó de esto, porque en ocasiones se pone gran parte de la esperanza en los bosques del planeta, que sí, tienen una función ineludible en el ecosistema mundial, pero se ha prestado poca atención y sería importante prestarle más a los pastizales, porque hay más pastizales en el planeta que bosques, y un pastizal tratado como los ancestros de todos los herbívoros de este planeta han tratado los pastizales, que es, se come una parte del pasto, se deja, ese pasto se regenera y se vuelve a comer, eso se transforma en una bomba de carbono, se llama, que es la planta cuando es comida en su parte aérea, la parte radicular desprende ciertas partículas que fijan carbono en esa parte del suelo, vuelve a crecer la parte aérea, un herbívoro la come y es un proceso por el cual esa planta se transforma en una bomba de carbono, captura carbono, fotosíntesis, agua, etcétera, lo manda a la raíz, lo deja en el suelo, pero para que esa planta haga provea esa función, preste esa función, necesita un herbívoro que la coma, que no la coma de más, que la orine y la defeque, parece mentira, pero el servicio que prestan los herbívoros a través de esa vía al ecosistema es fundamental. Es la forma como todos los seres vivos devolvemos los minerales a la naturaleza. Pero los pastizales tienen un rol preponderante en la captura de carbono, y creo que eso se debería ir instalando más, porque es un servicio que uno puede prestar no sembrando solamente un bosque, sino cuidando nuestros campos y de una manera a la vez productiva. Bueno, Ignacio, la verdad que es un gusto escucharte. Está bueno esta diversidad de voces que a veces plantea la radio. Vos tenés un podcast también, ¿no? No, fui invitado a un podcast. Fuiste invitado. Sí. Bueno, ¿cómo se puede encontrar eso? Porque ahí quien le interesa puede abundar, ¿no? Ese podcast se puede buscar por Obis 21 y hay una serie de charlas que explican mucho mejor que yo lo que es la ganadería regenerativa, claro. Y es interesante para los que tienen hacienda, para los que tienen tambos, para los que hacen agricultura y para la ciudad. ¿Qué dirías de final? Yo diría que en un contexto de un programa como este y de oyentes interesados por el medio ambiente, la ganadería, que a veces es vista con una mirada crítica y en ocasiones con razón, sobre todo esa ganadería intensiva de corral hecha a la americana, que no es en general la argentina, está abriendo una oportunidad concreta, científica, de captura de carbono y de mejora del ambiente planetario única, que creo que hay que tenerla muy en cuenta, sobre todo porque la Argentina es una de las 3 grandes praderas que hay en el planeta, Estados Unidos, Ucrania y Argentina. Entonces es una de las grandes pantallas que pueden capturar carbono, y se le presenta a los productores ganaderos la oportunidad de prestar un servicio ecosistémico que es fantástico, no solo como una oportunidad económica, que está muy bien, sino con esta reconciliación con nuestras tierras, y es un proceso, la ganadería regenerativa, que a nosotros como ganaderos nos ha regenerado. Gracias, Ignacio, muchas gracias por haberse venido acá a la radio, vino a compartir un rato en el programa. Es Ignacio Beretervide, que nos ha invitado y nos cuenta a través de su experiencia a reconsiderar el modo en que hacemos las cosas, entendiendo que todos
y todas necesitamos hacer esa tarea. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.